Hola a todos, vamos a hacer otra práctica que va a complementar a la que hicimos anteriormente. En la última práctica, la que estuvimos trabajando sobre cálculo sobre las líneas de alumbrado, sacamos una serie de tablas y donde introducimos una serie de fórmulas para calcular determinados parámetros que nos interesaban sobre las líneas. Deciros que las tablas de AutoCAD son bastante limitadas y tienen poca potencia de cálculo, sobre todo cuando introducimos fórmulas. Si hacemos poquito puede ser interesante, pero sin embargo si deseamos hacer unos cálculos mucho más complejos, ya se nos quedan bastante cortas. Vamos a trabajar entonces con la hoja Excel. Vamos a crear unas tablas parecidas a las que hemos hecho, pero quizá añadiendo algunos factores más. Y vamos a poder insertarlas dentro de AutoCAD y vamos a ver cómo se manipulan las tablas desde Excel, que están vinculadas con AutoCAD. Nos venimos entonces a AutoCAD. Yo ya he preconfigurado una tabla para que sea más rápido el vídeo, en el que, bueno, inicialmente vamos a partir de unos datos que son fundamentales para nosotros, que no van a estar en la misma tabla, que son la potencia de la luminaria y la sección de la línea. En principio vamos a considerar todas las potencias de la luminaria las mismas y las secciones de todos los circuitos exactamente las mismas. Si no fuera así, pues se podría reconfigurar la misma pues para hacer secciones distintas en cada uno de los circuitos. Voy a haceros un ejemplo como para un circuito 1 simulado. Tenemos lo que es el número de luminaria, la fase a la que corresponde cada una de las luminarias y las longitudes que hay entre luminarias, ¿vale? Nosotros vamos a calcular la longitud que hay en ese circuito 1, vamos a calcular la distancia al origen, los momentos parciales que hay en cada una de las fases y vamos a determinar la potencia, la intensidad y la caída de tensión en cada una de las fases, cosa que antes no lo hacíamos, antes hacíamos la tabla para aquellas fases más desfavorables, ahora lo vamos a hacer para todas. Y además, como estáis viendo aquí, vamos a introducir todas las luminarias, con todas sus fases. Bien, lo primero que vamos a hacer, una cosa que se puede hacer en Excel, que no se puede hacer en AutoCAD evidentemente, es que vamos a una celda como esta, por ejemplo, le vamos a poner un nombre. En vez de utilizar la posición que tiene, C2, vamos a fijarle un nombre. Nos centramos sobre la celda y vamos a darle nombre. Vamos a poner, por ejemplo, potencia luminaria. Potencia luminaria. Importante que no haya espacio en blanco, porque entonces Excel no lo admitiría. Esta celda, en vez de ser C3, va a ser sección. Cuando nos refiramos a esta celda, esta será potencia luminaria y esta será sección. Ya no van a ser como C2 ni como C3. Dicho eso, dentro de la tabla, una luminaria se va a considerar que está conectada de alguna manera al circuito si tiene fase. Por ejemplo, la luminaria L12 no tiene fase. Por tanto, esta luminaria en los cálculos no va a intervenir. Por tanto, solamente las luminarias que tengan fase realmente existen dentro del circuito. ¿Cómo hacemos eso? De forma normal, como lo hicimos en AutoCAD, nosotros hicimos aquí, por ejemplo, pusimos aquí igual, en la distancia al origen de la primera luminaria, simplemente copiándola. Y ahora, la de la siguiente luminaria será igual la distancia que hay entre una y otra luminaria, más la que tiene la anterior. En condiciones normales nosotros hicimos, estiramos para abajo y ya tenemos todas las luminarias. Pero, como estáis viendo, aquí tengo yo distancia de esta luminaria, ¿vale? Una luminaria que no me existe. Entonces, para que eso se elimine, vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a hacer esta suma va a ser condicional. ¿Qué significa eso? Que se va a producir si aquí hay una fase puesta. Entonces ponemos si, eso lo ponemos así en Excel, ponemos si, esta celda de aquí, esta celda es distinta de que no hay nada. Si ocurre eso, entonces súmamela, y si no, ponla a cero. Es decir, por decirlo de alguna manera, si la celda que está aquí puesta es distinta de vacía, es decir, tiene alguna letra puesta, entonces me la suma. Y si no tiene ninguna letra, entonces me pone un 0. Esto significa eso. Vale. Ahora, observa cuando la llevamos hacia abajo, ¿vale? Ahora ya, esta no me está calculando la distancia al origen. ¿Por qué? Porque no existe. Por tanto, 0. Si eliminásemos otra para comprobar que esto funciona, efectivamente no me las calcula. Pues entonces eso es lo que quería yo poner aquí para que ocurriera eso. Y eso pues me va a facilitar, digamos, el cálculo del resto de las cosas. Los momentos parciales van a ser igual a la longitud
por la potencia de la luminaria. O sea que ya aparece ya potencia luminaria y no me aparece ya como C2. Cuando arrastre para abajo, relleno sin formato, observa que ya al momento tampoco me lo calcula, claro, porque como lo está haciendo es 0, o sea, 0 por la potencia luminaria ya me da 0. Para calcular la longitud, aquí la longitud de la línea evidentemente va a ser esta, van a ser 374 metros, que esta es la de la última luminaria. Lo que vamos a calcular cuál es el máximo de aquí. Entonces la longitud vamos a poner igual, vamos a calcular el máximo de aquí, de esta fila, ¿vale? Evidentemente van a ser 374. Ahí lo tenéis, 374,60. Este es el máximo. Si quitáramos cualquiera de ellas, ya a 334, porque siempre me coge el máximo. A continuación vamos a calcular cuál es la potencia en cada una de las fases. Vamos a empezar, por ejemplo, en la fase R. La potencia de una de las fases, o cualquier fase, va a ser el número de luminarias que está conectada a esa fase, por 1,8, que es el factor de mayoración, y por la potencia de la luminaria. Hay un comando en Excel para poder determinar cuántas R hay en esta columna, que sería el siguiente. Para realizar ese contaje pondremos contar sí. Este me pide en qué rango queremos contar eso. Le decimos que aquí que saber cuántas R hay. Punto y coma, le decimos R. Y cerramos. Entonces me va a decir cuántas hay. Está diciendo que hay 4 R. Las podemos ver aquí, efectivamente es eso. Pero podemos hacer una cosa, como estamos aquí teniendo la fase R, en vez de indicárselo aquí, decirle que me cuente cuántas R hay, le puedo decir que me cuente lo que diga esta celda. Es decir, esta celda dice R, pues entonces la referenciamos a la celda. ¿Vale? Ahora, ya sabemos el número. Lo que tenemos que hacer ahora es multiplicarlo por 1,8 y por la potencia. La vamos a poner aquí al final, por la potencia de la luminaria, que es esta. ¿Vale? Ya hecho eso, ya lo tenemos. Ahora simplemente arrastramos y rayamos sin formato. ¿Qué ocurrió? Que se ha desplazado, claro, estábamos en la fase, estábamos cogiendo aquí y al desplazar para allá a la derecha esto, se nos ha desplazado entonces la columna. Lo que vamos a hacer entonces es lo siguiente: sobre la primera, para que no se me desplace la de columna, la C le vamos a poner que me la fije con el dólar y esta me la fije con el dólar. ¿Vale? Bueno, y ahora lo que hacemos es arrastrar nuevamente y rellenamos sin formato. Ahora sí, observar que ya no se me ha desplazado. Aquí está contando cuántas S hay, ¿vale? Solo que está marcada la C aquí en rojo de la S y esta, y en la aquí me está marcando la T y esto. Luego aquí está buscando cuántas T hay, aquí cuántas S y cuántas R. Y ya me ha calculado todas las potencias. La intensidad la hacemos muy sencilla, porque la intensidad la vamos a hacer igual a la potencia, que ya está mayorada, entre 230, son 470, vamos a desplazar y veremos sin formato. Podemos comprobar que está aquí marcada con azul y aquí también me la he hecho marcada con azul, la 810. Para la caída de tensión vamos a hacer lo siguiente: tenemos que ir haciendo la suma de todos los momentos. Para determinar los momentos de la fase R tendremos que ir sumando todos los momentos que aquí haya una R. Bueno, pues entonces aquí también vamos a hacer una suma condicionada que va a ser igual a sumar sí. Y me dice en qué rango. El rango va a ser este. El criterio va a ser precisamente lo que aparezca en esta celda. Y lo que queremos, ¿cuál es el rango suma? Pues tiene que estar aquí en esta columna. Aquí están los que yo quiero ir sumando, ¿vale? Entonces, esto lo que va a hacer va a ser, donde aquí aparezca una R, pues me va a ir sumando aquellas celdas donde aquí haya R, ¿vale?
Como esto pues lo vamos a querer arrastrar para acá, vamos a fijar entonces la C con $1, esta C también con $1, el D21, que es el criterio, va a ser este, por tanto, esto sí queremos que se desplace, para que después sea la S y la T, y esto no queremos que se desplace, luego esto de aquí, esta columna no queremos que se desplace, luego aquí va a ser dólar, y aquí también va a ser dólar. Vale, esto es lo que me hace la suma de los momentos, pero yo tengo que hacer esto, como es monofásico, la caída de tensión, estamos haciendo un cálculo monofásico, sería 2 por el factor de mayoración de las potencias, 1,8 por, ¿vale? Y ahora ya tenemos aquí 2 por 1,8 por la suma de todas las potencias o por el momento eléctrico, y aquí vamos a poner ahora, esto era por K, por S y por V, o sea, K es el factor de conductividad del cobre, que son 56, por la sección, que la tenemos aquí, y por 230. En principio tendríamos 1,81 voltios, pero eso hay que hacerlo en porcentaje. Por tanto, vamos a dividir todo por 2,3 y ya lo tenemos, es el 0,79%. Si arrastramos y le damos sin formato, si quisiéramos añadir alguna luminaria más, el procedimiento sería el siguiente. Si, por ejemplo, después de L3 deseamos poner alguna, señalaríamos todas las filas y le diríamos insertar. Y dentro de insertar diríamos desplazar las celdas hacia abajo. ¿Vale? Entonces ya nos queda, después de L3 para poner. Señalaríamos todo lo que es todas las filas y desplazaríamos. Posteriormente, a partir de L4, desplazaríamos para abajo para tener perfectamente puestos todos los números de las luminarias. Introduciríamos la fase, si fuera RST, simplemente con llevarla hacia abajo, las tendríamos todas configuradas, y en la que hemos metido nueva, simplemente meteríamos la longitud que fuera la correspondiente, y ya estaría todo calculado. Bueno, para hacer la tabla ahora, por ejemplo, para otro circuito, para el circuito 2, lo vamos a hacer lo siguiente. Simplemente lo único que tenemos que hacer es señalar la tabla, es decir, copiar, y nos venimos aquí al lado y decimos simplemente en pegado especial, le decimos que peguemos, vamos a pegar. Bueno, ya tenemos pegada entonces la tabla. Vamos a ver si funciona. Por ejemplo, si damos aquí a la fase, vemos que nos lo hace perfectamente. La distancia la origen es aquí la máxima. Aquí si calculamos por cualquiera de ellos también nos calcula bien hecho. La de aquí por la potencia de la luminaria, que es esta. Vamos a ver respecto a las potencias. Respecto a la potencia nos está cogiendo de la fase de aquí. Tenía que ser de aquí. Bueno, pues entonces lo que tenemos que hacer es variar esto. Aquí sí es cierto. Aquí tenemos que las fases están en la I. Por tanto, aquí habría que variar simplemente este pequeño detalle y este. ¿Vale? En principio ya lo tenemos. Ya nos referencia este y la nuestra. Aquí pasaría exactamente lo mismo. Ya lo que tenemos que hacer es simplemente arrastrar. Y comprobar. ¿Va bien? Veamos las intensidades. También nos lo hace bien, nos lo hace con nuestra celda de esta tabla. Y vamos a la caída de tensión, que también nos la referencia aquí. Por tanto, aquí tenemos, hemos dicho que esto es la I. Así pues. Esto es la I. Y esto es I también. Y también era esta problemática también con esta, que esta es la L. Y esta también. ¿Vale? Si comprobamos, ya la fase nos la coge de nuestra tabla y también los momentos parciales exactamente lo mismo. Lo que tenemos que hacer entonces ahora es arrastrar y rellenamos sin formato.
¿vale? Ahora ya simplemente aquí podemos quitar algunas, o sea, ya porque esta tabla ya es independiente, podemos variar aquí la distancia y ya tenemos pues dos tablas que están funcionando perfectamente, la del circuito 1 y la del circuito 2. Es interesante es ver que si yo varío aquí la potencia luminaria, varían todas las tablas, y si varío aquí la sección de luminaria, varía entonces para todas las tablas los cálculos. ¿De acuerdo? ¿Cómo pasamos ahora a estas tablas a AutoCAD? Pues lo que tenemos que hacer es seleccionamos la tabla, bueno, lo que tengo que hacer es guardarlo. O sea, tenemos que archivo, vamos a guardarla, ¿vale? Yo lo voy a guardar, por ejemplo, en mi escritorio. Una vez guardada, ahora ya, una vez que tengo la tabla, para insertarla en AutoCAD, lo que vamos a hacer es simplemente seleccionarla, vamos a copiarla, abrimos AutoCAD, vamos a pegarla, vamos a decirle edición, pegado especial, vamos a pegar como hoja de cálculo y la tenemos aquí pegada, ¿vale? En principio, la altura que le da Excel al insertarla en AutoCAD, pues es una más o menos que se ajuste a nuestro dibujo. No obstante, si vemos que es un poquito más grande y quisiéramos hacerla más pequeña, pues entonces lo que hacemos simplemente es seleccionamos y nos vamos a objeto le decimos tamaño de texto, la letra dice que es Calibri, que es la misma que cogimos en Excel, el tamaño de punto le él lo reconfigura a 9, no tenemos tampoco opción de variarlo, con lo cual lo dejamos en 9, y la altura de texto dice que son 3,17, es un poquito más grande, nosotros podemos ponerla, por ejemplo, yo ya he probado y en 2,8, entonces esa tabla ya queda perfecta. Y ahora lo que hacemos es lo siguiente, si nosotros movemos en Excel algún dato, también se va a cambiar en AutoCAD. Bueno, para hacer eso lo que vamos a hacer es dar doble clic, ¿vale? Hasta que nos abra el Excel, ya lo tiene abierto, ¿vale? Ahora ya si variamos aquí lo que sea, nos va a variar también allí. Entonces, si yo ahora aquí cambio, quito la S, por ejemplo, veo que de 0,97 que marca aquí la S, aquí, en la caída pasa a 0,54. Ahora me voy a AutoCAD y ya me ha cambiado a 0,54. Luego, ahora mismo está vinculado la hoja de Excel con la hoja de AutoCAD. Aquí podemos introducir ya todos los circuitos, todo lo que necesitemos y ya sale perfecto. Si vemos cómo queda en presentación, si nos vamos a presentación, voy a dejar la hoja que hemos hecho con Excel. Ahí está. Aquí tenéis entonces la hoja hecha con AutoCAD y aquí la hoja hecha con Excel, que queda perfectamente. Con el color de las celdas y demás. Perfecto. ¿De acuerdo? Pues eso sería más o menos lo que tendríamos que hacer nosotros para poder introducir una tabla de Excel, meter fórmulas en Excel y pasarla a AutoCAD.